Hola a todos, bienvenidos a la Semana de la Nación. Los saluda Max Cortázar. Yo soy Héctor Escalante y bueno, vamos a hacer un ejercicio, Max, de hablar de los temas de la semana, que seguro con nuestros amigos de Enfrente vamos a tener muchos temas de qué hablar. No, bueno, tan solo en un mes ya se aventaron 5. Ya se aventaron 5 y por ahí vi una publicación el otro día, ¿no? Que entre ellos solitos, ¿no? Ni siquiera tiene que hacer mucho nadie para agarrarlos en esta dinámica de dimes y diretes. Sí, es correcto. No, si no es una cosa es otra, y si no es uno contra el otro y otro contra el uno. Y yo creo que en este caso vale la pena, ahorita que estamos retomando la semana que terminó, la Semana de la Nación que terminó, pues valdría la pena, si quieres, empezar por el tema de este libro de Julio Scherer y Jorge Fernández, porque trae datos muy, muy reveladores de lo que sucedía en el primer trienio del mandato de López Obrador. Fíjate que a mí destaco dos cosas, no tanto de profundidad, sino de forma que me llamaron mucho la atención. Por un lado, que la gente entienda quién es Julio Scherer, ¿no? Es decir, Julio Scherer no era como en otros libros de presidentes que es que vi que el mesero nos comentó y porque yo soy primo, ¿no? Julio Scherer era el consejero jurídico de la presidencia, además de uno de los hombres más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador durante sus múltiples campañas. Y el otro dato que me causó como ahora sí que no me ayudes, compadre, ¿no? Es esta insistencia de decir, soy muy cercano, pero al mismo tiempo eso me hizo ver que el presidente era pues bastante limitado, pragmático para que la corrupción no fuera señalada en su gobierno porque los iba a afectar, ¿no? Pero sobre todo me parece ese disfraz de pragmatismo para ser corrupto y limitado sobre todo durante varios momentos de unos llegues de que es que no sabía. Es que él se dedicaba a hacer campañas nada más y no tenía por qué estar enterado. Entonces, lejos de ayudarlo, porque al final yo creo que en las entrevistas de Sherin incluso le ha costado mucho trabajo hablar bien, y yo no sé si era su parte de su idea original del presidente o simplemente señaló los temas de corrupción, ¿no? Mira, lo que yo, al paso del tiempo, porque a veces no es fácil descifrar lo que está pasando y lo que pasó durante la administración de López Obrador y lo que lleva hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo que sí yo veo aquí es un gran encubrimiento a lo que ellos le llaman no podemos dañar nuestro proyecto, ¿no? Nuestro proyecto va por encima de lo que sea. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que estas cosas que podemos ver en el libro de Julio. Primero, un presidente totalmente incompetente, no debió haber sido presidente, no tenía las capacidades para hacerlo. Ahí lo narra perfectamente, no era un hombre que quisiera conocer el mundo, que quisiera ver los avances tecnológicos, los avances en educación, que quisiera dar inversiones para México, no. A él le gustaba dar su conferencia mañanera, echarse su buen desayuno de tamalitos, ¿no? No tan, no Y tan de temprano chilaquilitos, tampoco no, no, para... no, pues, no. Y nada más, y desafortunadamente fue al país en una circunstancia, y un hombre con muchos rencores, porque hay un pasaje que narra ahí Julio, donde menciona que a pesar de la incompetencia del doctor López Gatell y de lo que estábamos viviendo en la pandemia del COVID, lo deja simplemente en venganza porque Calderón lo había despedido por incompetente. Sí. Entonces, con tal de no darle la razón a Calderón, lo mantiene, y eso que provoca una irresponsabilidad del tamaño del mundo que provocó miles de muertes que pudieron haberse evitado, ¿no? Entonces sí te habla de un presidente, pues sí, ignorante, ¿no? Hay que reconocerle, un buen político, un buen parlanchín, pudiéramos decirlo, pero en su administración desastrosa. Unos actos de corrupción que nos venimos enterando después, ¿no? Y hay dos cosas que se dicen ahí que son muy graves, como es esta parte del exvocero, ¿cómo se llama el exvocero? Jesús Jesús Ramírez Ramírez Cuellar, Cuevas. Cuevas. Cuevas, perdón. El otro es el Ramírez Cuellar, el de la El del Cámara de caballo. Diputados, el El del que entraba a caballo, caballo. el que andaba a caballo, se entra a la Cámara de Diputados en caballo, donde, bueno, pues se comenta ahí, se plasma en el libro que Jesús Ramírez lleva a Carmona, el rey del Huachicol, a Palacio Nacional a platicar con el presidente. Este es un tema muy, muy grave porque esta persona era el rey del Huachicol, te recordarás que fue asesinado allá en San Pedro Garza, de Garza. una manera muy rara también.
No el una asesinato en sí. peluquería, ¿no? No el asesinato en sí, sí en una barbería, sino el hecho de que no sirviera ninguna cámara, no hay videos, no hay de cómo entraron, y fue en San Pedro, que San Pedro Garza yo creo que es el municipio más vigilado, Más seguro. más seguro del país, ¿no? Entonces, yo creo que en estas cosas se debería de investigar a fondo. Yo veo a una presidenta, como tú lo comentas, una presidenta que más que tratar de sacar a México adelante, ellos protegen su proyecto, lo que ellos consideran más valioso. Tienes toda la razón y lo veo en dos momentos. Uno, el expresidente López Obrador, que coincidimos, ¿no? De pronto se ve tan limitado, tan primario, ¿no? En su toma de decisiones. Y por otro lado, el miedo o respeto, no sé si sea lo mismo, que todo el mundo le tenía porque lo dejaban hacer y deshacer. En algún momento le preguntaban a Scherer en entrevistas posteriores, ¿y por qué no le dijiste, no? Bueno, es que es el presidente y no se le puede decir todo. Tú estuviste muy cerca a un presidente y sin duda hay un tema ahí, ¿no? De comunicación muy respetuosa. Pero sí me llama la atención el no dañar la imagen, que es algo que le pasa hoy a la presidenta, a costa de todo. ¿Qué es a costa de todo? Pues permitir la corrupción en el mejor de los casos o en el peor de los casos, ¿no? Es decir, que te llegue a alguien que sabías que estaba, por decirlo menos, en actos no debidos de tema de dinero, en el tema de lavado de dinero. Por lo menos Carmona ya sabían quién era. No sé a qué instancia sabían si era el rey del huachicol o no, pero sabían quién era. Y ahora dices algo que me parece muy relevante con la presidenta, que a costa de todo no quieren ensuciar a su partido. Y eso que implica que esté atada de manos. Apenas se le acaba de ir a Dan Augusto de la coordinación de los senadores, pero sigue teniendo a Monreal en la Cámara de Diputados. Y no puede despedir a nadie, porque despedir a alguien implicaría reconocer que se equivocaron y que están solapando la corrupción, ¿no? Es que más de solapar es esto que te digo, y más que un proyecto, ellos le llaman el movimiento. Es que el movimiento y el movimiento de regeneración, el movimiento de esto. A ver, tú puedes pertenecer a un partido político, un movimiento, pero cuando eres presidente, perteneces a México. O sea, tú ya no puedes cuidar un movimiento a pesar, ¿no?, de tu país, ¿no? No puedes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Lo que pasa hoy es que desfilan los actos de corrupción, desfilan las denuncias de vínculos con el crimen organizado. No lo decimos nosotros, ¿eh? Ellos mismos. Ahí están las denuncias, o si no lo dicen ellos, o si no están las pruebas, están las grabaciones, como esta grabación que también es muy grave, que debe ser un tema de fondo en este país, que es la del exsecretario de Marina, ¿sí? Con el vicealmirante, pues, no es vicealmirante, es bueno, contraalmirante. El contraalmirante. Donde el contraalmirante va y le dice todo lo que estaba pasando en aduanas, todo lo que estaba pasando de Huachicol, y el secretario de Marina le dice, bueno, pues igual, pues hay que denunciar y pónmelo aquí, pero si tú quieres, a lo mejor pensémoslo bien y reubiquemos y que aquí muera el asunto. Oye, no, pero esto tampoco es culpa ni de los marinos. Esto es culpa de la irresponsabilidad de López Obrador de meter a nuestras Fuerzas Armadas a hacer cosas que ellos no hacen. Ellos no hacen aduanas, no cuidan aeropuertos, no construyen hoteles, no construyen trenes, no construyen refinerías. Ellos están para salvaguardar la seguridad de los mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta administración? Que toda esta fuerza que tenemos nosotros para el combate contra el crimen organizado, para cuidar nuestro país, hasta en los momentos difíciles, cuando hay una catástrofe natural, ellos son los que entran al quite. Ahora pues ya no entran porque están en otro lado. Su cabeza está en otro lado y esto ha provocado pues todo lo que mencionamos ahorita. Sí, además el contraalmirante que al final o sea, ya era grave de por sí esa grabación en donde le dice y el secretario de Marina no sabe para dónde salir, dice que hay que cortar ahora, pero no un poco lo que dices porque no dice realmente nada. Pero lo mataron al mes. O sea, al final 2-3 semanas después de que estuvo sentado ahí, le dieron vacaciones. En un lugar donde él dijo, ¿no? Él en Manzanillo, él dice a dónde se va a ir. Exactamente. Entonces, bueno, ya de por sí era grave la grabación. Y a mí se me asombra que en medio de tanta información la nota no está desapercibida, pero tampoco hay, obviamente, ánimo del gobierno y de la Marina por investigar, no va a haber. Pero me sorprende la falta de sorpresa y eso tiene que ver con la cantidad de cosas que ha pasado con el gobierno, ¿no? En donde no hay
pues un asombro, digo, mataron al tipo, ¿no? O sea, mataron, lo grave de esto es que mataron a quien estaba acusando de corrupción, a los propios marinos, y quien le lleva el expediente y después se filtra la carta dirigida al propio secretario, y no hay nada, y parece que iba a quedar, Max, No, o sea, no y lo ¿sabes van a qué? investigar. No solamente es este caso, está el caso de los dos marinos que acompañaban a Américo Villarreal aquí en Coyoacán y que la última vez que se les vio fue con Américo Villarreal. Está el caso de este otro marino que pues al final le falló un arma en un entrenamiento y se le disparó Le sola. falló, entre comillas. Hay otro que fue también asesinado. O sea, creo que son 10 o 12 o 13 marineros los que han fallecido de maneras muy, muy extrañas o han desaparecido. Entonces sí se tiene que investigar y volvemos a lo Y mismo. no va a pasar. Defendamos, porque el hecho de reconocer que tenemos corrupción, que tenemos gente con vínculos en el crimen organizado, es dañar nuestro movimiento. Claro, y no lo van a aceptar. Y ahorita decías otra cosa que me parece muy relevante, el tema de, ponen a los marinos y al ejército a hacer cosas que no corresponden. Por un lado, pues el respeto evidentemente a las Fuerzas Armadas y a la Marina, ¿no? Que siempre se ha tenido y que tenemos. Pero esta parte de endiosar, ¿no? No va a ser corrupto porque es militar, no va a ser corrupto porque es marino. Y al final Porque del es mi día... amigo, decía. Mi amigo, pero además me parece que en su idiosincrasia bien básica de no, es que ellos no se van a corromper, pues son personas, Mac. O sea, y lo que está pasando, lo que pasó en Marina es que se corrompieron las aduanas, ¿no? O sea, no es algo nuevo, que se dicen muchas cosas de la parte del aeropuerto, de la construcción del Tren Maya, toda la corrupción que hubo, vaya, así como hay un respeto y sobre todo después de lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Con el tema de las Fuerzas Armadas, pues también hay que reconocer que hay corrupción como en cualquier lugar, pues si no son Bueno, santos, y ¿no? más si tú provocas ese tipo de cosas, ¿no? Y los metes en una dinámica. O sea, los actos de corrupción de Amílcar, de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, el que estén involucrados en los temas del huachicol, el que Adán Augusto haya sido jefe de la policía de quien era jefe de un cártel. O sea, sí son múltiples cosas que no se investigan, no se hacen, ya se saben y no se hacen. Es como lo que acaba de pasar ahora este fin de semana, donde abaten a uno de los líderes o uno de los líderes del cártel posiblemente más fuerte hoy en México y uno de los criminales más buscados en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Su comunicación es muy mala, no lo saben comunicar. O sea, en realidad, haber combatido y abatido a este líder criminal, en realidad pues es algo bueno, ¿no? Pero lo comunican, lo hacen mal, se esconden, borran tweets, la presidenta no sabe exactamente qué hacer, sí dice que sabe, que no sabe, y no es un tema tan complicado. O sea, tú y yo, Héctor, hemos vivido algunas cosas, y tan fácil que era, hacen el operativo, ejecutan, se informa de inmediato que ha sido abatido el líder del cártel Jalisco, ¿sí? Se advierte a los ciudadanos, porque tienes que ser responsable. No puedes salir así que todo está bien, porque no es cierto. Y que lo que están viendo además en redes, a diferencia de lo que pasó, no es verdad. Lo estás viendo todo en redes, lo estás viendo en la tele. Tienes que salir a informar que por el momento se mantenga la calma, que estén en sus casas, que las autoridades están actuando a raíz de lo que se ha generado por esto, que se mantenga la calma y mantienes un poco la calma, pero no dices que todo está bien. Y luego, no te explican exactamente qué fue lo que pasó. O sea, te enseñan una casa hoy que está toda desordenada, pues evidentemente no porque esos señores vivieran desordenados, sino pues porque ya entró la policía, ya entró los militares y ya sacaron cajones y sacaron todo como es lo normal. Sí, pero ¿por qué no salir y decir el operativo empezó a las 0:25, a las 3:25 teníamos rodeado el lugar, a las 4:25 salieron por esta estrecha, se conocieron esta vereda, nos recibieron a fuego, ahí hubo un combate, ahí cae herido el señor nos lo subimos de inmediatamente, fallece desafortunadamente en esto. Aquí está la fotografía del señor que ya falleció. Ya lo hemos visto. Sí, y así fue todo. No es tan complicado. No lo hemos visto y platicábamos ayer de bote pronto. Yo pensaría que después de todo esto no tendrían por qué decirnos que no está muerto, pero pues realmente no sabemos el tema del cuerpo ni nada. ¿Sabes también? Creo que todo esto tiene que ver un poco con el punto anterior. Están atrapados en su narrativa, Max, porque esta parte del deber ser, digo, hemos estado en comunicación y lo que uno pretendería que debería de ser la comunicación en un evento como este también es reconocer, ¿no? Que los gobiernos anteriores tenían razón
en este caso, pues al abatir al líder, ¿no? También están atrapados en el abrazos no balazos de López Obrador. Entonces, me parece que peor aún, la presidenta no sabe qué hacer, no sabe si ser presidenta, ¿no? Firme, porque eso implicaría que entonces la comparen. De por sí ya hay en las columnas un tema de entonces tenía razón el expresidente Calderón, ¿no? En el tema de combatir al crimen organizado. Y pasa lo mismo con el tema de la corrupción. Están atrapados en su narrativa. No pueden acusar a ningún funcionario. No va a pasar, el sexenio va a acabar sin que se vaya a la cárcel. Estoy seguro, un solo funcionario del No, no va gobierno a de pasar. Morena. Porque eso implicaría decir, es que sí hay corruptos en No, Morena, no, que todos no. saben que hay Y corruptos. dañas el movimiento. Claro. Entonces está prohibido dañar el movimiento. No, han Pero pasado van muchos unas presidentes, resbalones, muchos ¿no? presidentes buenos, otros más o menos, otros malos. Ha habido corrupción, se ha castigado la corrupción en mayor o menor medida durante las administraciones, después de las administraciones, sí, pero en este caso no hay forma porque dañas un movimiento que al parecer lo que menos le preocupa es la gente, ¿no? La gente no importa, no importa la pareja que desapareció en Puebla, a los jóvenes de Puebla que venían saliendo de un bar que les disparan, ¿no? El joven que entró al baño en Sinaloa, el niño de 5 años, o sea, parece que no importa a todos los levantados, que te cobren piso, que no puedas tener un negocio porque tienes que estar comprando las cosas al crimen organizado o tienes que pagar una cuota. Tú no puedes permitir un Estado dentro del Estado, Sí. ¿no? Muy bien lo dijo el general secretario, actuó la fuerza del Estado y la fuerza del Estado para eso está, Pero les da miedo hablar de la fuerza del Estado porque va en contra justo de la del narrativa que movimiento. hay, claro, del movimiento. Y yo pienso también que mientras, a ver, ellos están apostando a su base, que no es menor, lo sabemos, pues, ¿no? Tampoco hay que inventar nada. Yo creo que es una base todavía muy relevante para este país. Pero también hay una parte que sabemos que se va moviendo electoralmente. Es decir, hay un voto duro relevante en Morena, pero hay un voto que yo creo que está viendo este tipo de cosas. Y hablarle solo a su base y no lastimar al movimiento me parece que va a descuidar a un electorado o una ciudadanía que cada vez empieza a ver con más distorsión este tipo de falta de decisiones y de falta de comunicación. Y me parece que ahí es donde también se están equivocando. Pues yo creo que, mira, desafortunadamente hay cosas que luego la sociedad tarda en digerirlo o tarda en caerte el peso, ¿no? Este, yo en muchos de los foros platico que la gente tenga conciencia de lo que, porque no tienes salud, no tienes una buena educación, no tienes seguridad, no tienes muchas cosas. Pero al final eso se resume a 3 palabras o 4 palabras, no me estoy equivocando. Le están quitando el futuro a todos los niños. Ya fueron más, pero sí. Sí, fueron 5. Fueron 5. Le están quitando el futuro a todos los niños y a los jóvenes. Ya no hay futuro. Nadie está en contra en que tú apoyes a un joven que está estudiando, pero tú tienes que hacer que el joven se esfuerce y generarle esta ambición de que puedes ser mucho más de lo que hoy tienes, porque eso lo puedes tener. Entonces, ahora no hay exigencias, todos hemos tenido 17, 18 años, nos hubiera encantado que nos diera una lana, pues qué padre, ¿no? Pero pues necesito ser responsable de eso. No nada más me la puedes dar, porque entonces yo tengo que generar conciencia que dentro de 10 años, pues ya a lo mejor no voy a tener esa lana. ¿Y a qué me voy a dedicar? ¿Y qué voy a hacer? En un mundo que se viene brutalmente complicado para los que hoy son niños y son adolescentes, ¿eh? Porque la tecnología viene brutal y la competencia internacional por un trabajo va a ser durísima. Sí, después de el sexenio que va y el tema de este sexenio, pues ya vimos que no necesariamente era la ayuda, como dice, sí, qué bueno que todo joven tenga la oportunidad. Yo creo que en el tema de la tercera edad a lo mejor es mucho más indiscutible el tema de las ayudas, ¿no? Pero al final del día eso no reconstruyó ningún tejido social, o sea, estamos por igual o supuesto que no. peor que antes, es decir, Está peor que antes. se chingan la lana y de pronto o la cobran o ya ni la cobran, porque al final el tema del narcotráfico y de las bandas criminales sigue reclutando jóvenes, o sea, no cambió nada. No cambió nada. Y a mí lo que me parece, pues hasta maquiavélico, es esa falta de responsabilidad en el discurso porque afectas al movimiento, que regresamos al punto de origen, es el tema del libro.
O sea, López Obrador llegó a unas consecuencias de meter al narcotráfico o de recibir al narcotráfico en las oficinas del gobierno con tal, ¿no? De ser pragmáticos, recibir a cualquier personaje que No, y tuviera que recibir ver dinero con recibir dinero en las campañas que no sabías de en las dónde era, campañas, que dónde era. hacer candidatos a narcotraficantes, Ajá, ¿no? sí, Con claro. tal de no golpear al movimiento. Y a mí me preocupa mucho que, como tú dices, lo dices muy bien, o tarda mucha gente en Tarda mucho, poderlo. y tarda. Y el tema es que ahí viene poco a poco, ahí viene poco a poco. Yo le puedo apostar a cualquier mexicano que recibe los apoyos y los programas sociales, de que cada 15 días que van a comprar algo, ya está más caro. Mm, Va a llegar un momento en que eso ya no te va a ajustar. Y va a llegar un momento en que el gobierno ya tampoco va a tener dinero. pues se está volviendo un ¿No? Y problema, no vas ¿no? a tener dinero, ¿por qué? Pues porque no hay certeza jurídica. Es una frase muy, muy técnica, pero a ti que quieres poner un changarrito y esto, y le vas a rentar un local a tu vecino, pero el vecino no te da garantías de que te va a respetar el año, le rentas el local. Pues no se lo rentas, dices, oye, Sí, el claro. vecino igual se enoja mañana y me quita mi local y me quita mi tiendita en los 2 meses. Eso pasa con las grandes empresas, porque no hay certeza, no hay inversión, no estamos generando dinero. Estamos dándole vueltas. ¿Por qué creen? O sea, no hay medicinas porque no tienen para Sí, comprarlas. no, también, no. Esa es la realidad. Y no se esperen a estar un día enfermos, porque eso pasa. Siempre estamos en nuestra casa, salimos todos los días y siempre pensamos, como seres humanos normal, de que a nosotros no nos va a pasar nada. Dices, oye, qué lástima lo del vecino, oye, qué pena lo de tu tía, güey. Y no nos damos cuenta hasta que te llegan aquí en el Seguro Social, ¿no? Sentado 24 horas en una silla de ruedas porque no te pueden atender, porque no hay material para operarte. No nos esperemos a eso, güey. No, y bueno, y desdoblar esa idea también, pues por eso están todas los hospitales de esquina, bueno, las farmacias, los consultorios, porque finalmente tampoco estás confiando en la seguridad social que te están dando, porque el servicio no es bueno y entonces estamos repletos de ayudas, ¿no? No, De sí, doctores de totalmente. farmacia, pues porque tampoco están cumpliendo lo que tendrían que cumplir. Oye, Max, y ya de cara como para terminar este primer capítulo de podcast, ¿cómo sientes, o sea, lo del Mencho y lo del el líder criminal, pues sí fue un parteaguas, digamos, eh, pues para el tema de seguridad nacional, pero va a desencadenar o no, no sé, una serie de cosas, de reacomodos. Pero el tema de la gente, hace rato decías, está todo bien, pues hay coches quemados a la vuelta de Claro. mi casa, ¿no? O sea, la Minerva, o sea, ni siquiera era la carretera estatal de un municipio lejano a otro, ¿no? La capital, además de una ciudad que va a ser Es que mira, mundialista. es una decisión, creo que se debe haber tomado ya hace ya varios años, y es como una enfermedad. O sea, ese ejemplo lo han puesto varias personas, que es el tema de que tú vas con el doctor y te detecta un posible tumor canceroso, ¿me entiendes? Y tú no lo puedes dejar hasta que el tumor se haga del tamaño de un melón. Ellos sí hicieron eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Entonces el doctor tiene que operar y tu recuperación y el que estés bien va a llevar tiempo. Ellos toman una decisión el fin de semana y esa decisión, pues evidentemente, como cualquier enfermedad, tiene consecuencias. Y por supuesto que hay reacomodos, quizá haya un poco de más violencia, pero tienen que atajarlo. Porque si no lo atajan y si no combaten de manera frontal a estos señores, ¿Y lo ves? en muy poco No somos tiempo, brujos, pero ¿lo ves? híjole, yo veo ánimo en una parte del gabinete, en otra veo que no quieren para nada, y a la presidenta con esa indefinición, ¿no? De sí, no. O sea, basta, pues este señor Marx Arriaga, ¿no? Por Dios, tardó, no podían correrlo. No podían correr. O sea, ¿de qué me estás hablando? Eh, Un señor que su llegada fue un desastre, su paso fue un desastre y su salida fue un desaseo brutal. Porque volvemos al tema, no pueden No pueden dañar, reconocer, exacto, dañar el no movimiento pueden, no pueden y dañar. reconocer un error. Sí, no O sea, pueden. todavía la presidenta dice, no, no, los libros están bien y el No es señor es a toda cierto. madre. Tenían faltas de ortografía, no. Este señor Marx Arriaga, pues sí está de locos ahí con su cuadrito. O sea, cuando Con su Marx lo en la ves, y espalda. Marx, sí, Marx, Con su Marx en la espalda, con ¿no? su, Porque era su con su cuadrito de Marx, Marx. así, o sea, uno no está juzgando por la vestimenta, No, pero no. es más que evidente que el señor no está preparado para eso.
¿no? Y así está lleno de cargos el ¿Cuántos gobierno. de esos? Lleno de cargos. Oye, ya para políticos. concluir de mi lado, el 10% de, como decía Julio Scherer en el libro, de capacidad, el 90% de lealtad. Sí, El claro. problema para esta presidenta es que tiene el 10% de capacidad y yo no creo que tenga el 10% de lealtad. No, es De lealtad con ella. correcto, es correcto, de lealtad. Y creo que tampoco con López Obrador, ¿eh? Puede ser, sí. Porque al final hicieron y deshicieron como quisieron, empezando por sus hijos, ¿no? Entonces, la realidad es que es una pena. Ojalá de verdad, eso es por el bien del país, uno siempre desea que las cosas vayan bien, no pintan bien, pero lo que yo más pido, y a quien nos escuche, que salgan, platiquen con sus vecinos, las cosas no están bien y tenemos que darle un giro urgente a este tema, porque si no, créanme, antes había un dicho que decía, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, y ahora ya no sé si sea mejor que estemos ahí medio cerca, porque a lo mejor seríamos Cuba, ¿eh? Totalmente. Y creo que ¿No? si no tuviera esa presión, probablemente hay ciertas decisiones no se estarían ni siquiera Exacto. dando de la presidenta. Pero Max, pues mira, ya estamos en la primera No, ya, semana. muy bien. Vamos a estar todas las semanas hablando de los temas de coyuntura y no coyuntura. Vamos a tratar de hacerlo muy relajado para que también la gente se pase un buen rato. Y pues Max, qué bueno que estamos aquí en el podcast. Correcto, ya estamos y saludo a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.